¿Qué tal, camaradas? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Punto y Coma. La semana pasada hice el video hablando de las diferencias entre realismo mágico y fantasía, y como también hice el video en mi TikTok un poquito más corto, alguien por ahí me preguntó cuáles eran la diferencia entre alta y baja fantasía. Y por eso nace el video del día de hoy, que también se va a volver un TikTok, por si lo quieren ir a ver también ahí a mi canal de TikTok. Y por eso hablemos de diferencias entre la alta y la baja fantasía. Antes de poder hablar de lo que es la diferenciación entre alta y baja fantasía, primero tenemos que definir el origen de la fantasía como género literario. De hecho, la fantasía, yo me atrevería a decir, ha existido desde que existe la literatura. Aunque antes no se le conocía como fantasía, sino que comenzó conociéndose como epopeya y mitología. Solo que claro que con el origen de cada civilización, pues en su tiempo no era mitología. Por ejemplo, con los griegos, sus dioses, sus deidades y sus creencias en sus tiempos no eran mitología. Ya después pasó el tiempo, llegaron nuevas religiones, esto y aquello, y la historia de los dioses griegos pasó a ser la famosa mitología griega. Pues bueno, esa mitología griega, esas historias epopélicas que se les llaman, como la Ilíada, la Odisea, entre otros muchísimos libros e historias griegos que existieron, fueron los primeros pasos o las primeras historias de fantasía, porque involucraban criaturas mágicas, tratos con dioses, con demonios, héroes, villanos, brujas, magos, este pedo, pero adaptados a obviamente el contexto y la historia de cada cultura, de cada civilización. Es más, cada civilización de la historia en el lugar en el que se te puede ocurrir. Los persas, los chinos, los mongoles, los japoneses, los romanos, los cartaginenses, los griegos, todas las civilizaciones, hasta las de América, los cheyennes, los aztecas, los mayas, los mexicas, cualquier civilización que haya desarrollado un lenguaje hablado y escrito tienen sus propias mitologías, tienen sus propios mitos, sus propias leyendas, sus primeros pasos en la fantasía, en historias épicas de dioses y de guerreros y de soldados y de héroes y de villanos. Toda esa cosmología de civilizaciones contando sus historias y haciendo sus escritos culmina y termina de darle forma en el siglo XIX, finales del siglo XVIII. Obviamente, antes de todo antes del siglo XIX, antes del siglo XVIII, existieron historias. En la Edad Media eran las historias de caballeros, la novela gótica, historias de héroes que iban a la guerra y triunfaban y luchaban y rescataban princesas. Esas historias a las que le hace sátira el Quijote de la Mancha, esas también fueron las primeras señales de fantasía. Pero bueno, como dije, el verdadero boom de la historia de fantasía ya establecida como género fue en el siglo XIX, finales del siglo XVIII. Con el boom de las novelas, con la popularización de las novelas, porque las novelas antes eran consideradas el TikTok de su época, que solo lo hacían los chavos y que era una perdición de tiempo, pero en el siglo XIX, cuando explota el boom de las novelas, es cuando empieza a estructurarse ahora sí el género de la fantasía, basado en mitos, en leyendas, en historias y en todo esto que ya expliqué hace rato que todas las civilizaciones tenían. No podemos hablar de fantasía sin hablar de los pilares y los pioneros y los que empezaron a darle pies y cabeza al género de la fantasía, y me refiero a un grupo particular de escritores ingleses que se conocieron en la escuela, que fueron a la guerra juntos y que dos de ellos saltaron a la historia por sus propias historias y sus propios géneros de fantasía, y de hecho, curiosamente, funcionan para este video porque uno se dedicó a la alta fantasía y el otro se dedicó a un como amalgama rara entre baja y alta fantasía. Estoy hablando de Tolkien y de Lewis. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, muchas de las historias que se popularizaron en el mundo tenían que ver con la guerra, y tenían que ver con el heroísmo, y tenían que ver con héroes que salían y sobresalían en la historia, y cumplían su parte y cumplían su destino. Todo tal vez con la intención de convencer a los chavos de que se unieran a la guerra, pero se popularizó esta idea del héroe contra el villano. Lucha del bien contra el mal, los buenos contra los malos, el que sigue el camino de la luz contra el que sigue el camino de la oscuridad.
Basado en esa premisa que era la moda de la época, surgen las primeras historias de fantasía y los primeros escritores de fantasía. Y ahora sí ya podemos hablar de lo que es la alta y la baja fantasía. Y al chile, para no hacerles el cuento largo, la alta fantasía es simple y sencillamente toda fantasía que ocurre en su propio mundo, en su propia tierra. No tiene nada que ver con nuestro planeta, no tiene nada que ver con nuestra historia, tiene su propio origen, tiene su propio dios, tiene su propia forma de lógica, sus propias leyes, sus propias deidades, sus propias tierras, mapas, cultivos. Todo es pura creación del autor. Está basado obviamente en cosas de la vida real, pero todo lo que vemos en ese mundo es creación de su autor. Es decir, Tolkien. El maestro Tolkien es, por definición y por faul, el creador, el padre, el mejor representante de la alta fantasía. Tolkien no se hizo su carrera como escritor pensando en escribir una saga de libros y pensando en cuánto iban a vender esos libros. Literalmente el güey, al ser lingüista y al ser un estudioso de las culturas, de las leyendas y de los mitos de pueblos originarios de su gente, ingleses y creo que irlandeses y celtas por ahí, empezó a crear toda una cosmología, basándose en mitos, en leyendas, en criaturas mágicas populares, en cuentos para niños, de duendes y de brujas y la chingada. Empezó a crear un mundo. Pero antes, para todo esto, él desde niño ya había creado su propio lenguaje que utilizaba hablando con su hermano y que después le enseñó a sus hijos, el élfico. Entonces, basado en ese lenguaje que comenzó siendo un juego de niños para él y que después ya le dio estructura de todo lo que estudió, que él era lingüista, y basado en todos esos mitos y leyendas que él conocía de pueblos antiguos, perdidos, civilizaciones olvidadas, lenguajes olvidados, empezó a estructurar todo un nuevo mundo. Con sus mitos, con sus leyendas, con su origen, con sus deidades, con sus reglas, con su política, con sus conflictos, con sus héroes, con sus villanos. Tolkien, antes de pisar la pluma para escribir El Hobbit, que fue su primer libro, ya tenía estructurada toda la Tierra Media. Ya tenía cuentos, ya tenía mitos, ya tenía leyendas, al grado de que tú cuando tomas un libro, ya sea El Señor de los Anillos, ya sea El Hobbit, ya sea El Silmarillion, ya sea Beren y Lúthien, La Caída de Gondolin o el libro que tú quieras de Tolkien, tú cuando lo estás leyendo, neta sientes que es un pueblo real, que es un mundo real, que en cualquier momento vas a ir viajando por carretera y te va a salir siguiente salida Gondor a la verga, porque está tan bien estructurado que se siente real. Eso es alta fantasía, pero bien alta, gente. Obvia y lógicamente hay otros escritores y hay otras historias de fantasía que también son alta fantasía, como por ejemplo Canción de Hielo y Fuego o Game of Thrones para los compas. Esa también cuenta como alta fantasía porque ocurre en su propio mundo, tiene elementos mágicos, tiene un héroe, tiene un villano, tiene brujas, tiene hechiceros, es alta fantasía. En cambio, la baja fantasía cumple con todas las características de la alta fantasía menos con una. No ocurren en su propio mundo o ocurren en nuestro mundo y en otro mundo simultáneo. Como por ejemplo las Crónicas de Narnia o más popular Harry Potter. Cosa curiosa con las Crónicas de Narnia es que C.S. Lewis, que creo que es el autor de las Crónicas de Narnia, era compa de Tolkien. Y cuando Tolkien le hablaba de sus historias, C.S. Lewis le empezó a hablar a Tolkien de sus historias y Tolkien nunca estuvo de acuerdo en que existiera un mundo fantástico paralelo al nuestro. Él decía que lo fantástico tiene que habitar en su propio mundo y nada de nuestro mundo puede transcurrir o puede ocurrir en el mundo fantástico. De ahí el por qué las Crónicas de Narnia tiene una farola, Narnia, una farola humana. Porque era como un reto o como una... ¿Cómo se le puede decir? Un símbolo que el compa de Tolkien puso para decirle, como chingados no se puede, claro que se puede y lo voy a poner, ¿cómo ves, perro? Entonces, si bien las Crónicas de Narnia, Narnia es una tierra y es su propio mundo, al ser paralelo al nuestro, está como que muy en el filo de la navaja entre alta y baja fantasía. Yo diría que las Crónicas de Narnia en el espectro entre alta y baja fantasía está en medio. Y lo que sí es baja fantasía de a madres es Harry Potter. Porque si bien en Harry Potter hay un mundo fantástico, hay criaturas mágicas, hay un héroe, hay un villano y hay una historia epopéyica de a madres, todo eso ocurre en nuestro mundo, en nuestra tierra, en simultáneo y a la vez en paralelo. Así que
si tuviéramos aquí un pizarrón y tuviéramos esos diagramas de círculos que luego aparecen en memes y que dieron en tus clases de probabilidad y estadística de la prepa, tendríamos alta fantasía, El Señor de los Anillos, baja fantasía, Harry Potter, y en medio, las Crónicas de Narnia. Y eso es más o menos el cómo yo podría definir de forma sencilla, rápida, deslactosada y light las diferencias entre alta y baja fantasía. Y obviamente ambas variantes, tanto la alta como la baja, tienen sus ramas y tienen sus subgéneros, que está la fantasía oscura, la fantasía de magia, la fantasía de mitología, la fantasía épica, la fantasía romántica, y ya hay géneros que se combinan, que esto tiene esto, que esto tiene aquello, la de vampiros, la del hombre lobo, cada una conviviendo y saltando entre puntos. Algunas son de alta, otras son de baja fantasía. Pero a rasgos elevados y a grandes rasgos, eso es básicamente esa diferencia entre una y otra. Así que gente, espero que este video le haya sido ilustrativo a las personas que tenían la duda, les haya gustado y les haya entretenido. No tengo nada más que agregar, eso sería todo, así que me despido. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Nos veremos el sábado con una nueva reseña. Yo espero ya sacar las reseñas que me recomendaron hacer en videos pasados. Y si no, pueden dejarme en los comentarios cualquier tema, ya sea de libros o de cine del que les gustaría que hablara. Siéntanse en libertad de dejarlo con orden y con respeto. Y ahora sí, me despido. Adiós.